Continuamos con Banderas en mi corazón. Ahora lo recibimos a un compañero, recibimos a un militante, recibimos a un trabajador, a un no solamente trabajador, sino también recibimos a un investigador de la Universidad Nacional de Tucumán. Recibimos a Diego Cheín, que le estamos dando la bienvenida. Este es Banderas en mi corazón, la primera vez que participa. Buenas tardes. Vamos a ver si lo convocamos por otra oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Venimos tratando, hablamos acerca del micrófono, eso es lo que te iba a decir. Venimos tratando en este programa de entender cuál es la realidad de la universidad, que es una realidad compleja, como todas las realidades, en realidad, ¿no? Pero bueno, el año pasado, te comentaba recién antes de salir ahora al aire, estuvimos viendo una toma de la universidad por parte de algunos grupos, que fue muy criticada también desde muchos sectores, y este año tuvimos que soportar 89 días de toma que coincidieron exactamente con los primeros días de ejercicio de sus funciones de la rectora, ¿no es así? Entonces, te preguntamos en tu carácter de actor de la universidad, en tu carácter de profesor, en tu carácter de doctor en letras y de investigador del CONICET, y sobre todo, bueno, de una persona que participa todos los días en la universidad. ¿Cómo es que viste esta situación? Si es una situación con intereses claros, intereses honestos, con posturas claras de parte de los actores de la sociedad, o si es que esconde de manera subterránea otros intereses. Yo creo, para no caer, digamos, en el mismo pecado que voy a denunciar, decir que voy a hablar, digamos, como kirchnerista. Bien. Porque, digamos, desde ese lugar, digamos, cuando otras cosas también empiezan a hacerse visibles. Me parece que el discurso que ha recorrido, digamos, tanto las tomas del año pasado, como el paro, digamos, de este año, la toma del rectorado, es un discurso que se plantea, digamos, desde un lugar de representatividad de asamblea, como, digamos, el lugar que representa a todos los... La asamblea tiene un valor, digamos, estratégico en la lucha. Ahora, yo creo que cuando las asambleas permanentemente lo que hacen es socavar, digamos, las representaciones que han sido elegidas por mayorías, digamos, en distintas instancias, en cada una de nuestras facultades, ¿verdad? En los consejeros, en los centros de estudiantes, en los decanos, ¿verdad? En nuestro consejo superior, a nivel de rector, pero también incluso dentro del propio gremio, ¿no? Hubo asambleas en el gremio que destituyeron a representantes elegidos dentro del gremio cuando habían sido votados, digamos, por mayoría. ¿Eso cuando fue este año, en estos fue el año pasado? Fue el año pasado, el caso de Adela Noriega. Pero a mí, digamos, voy más allá de eso, digo, haciendo un análisis, ¿verdad?, del discurso que se construye ahí, sí. Me parece que hay una deslegitimación de lo que son, digamos, las representaciones de mayoría. Y en ese caldo creo que hay ciertos sectores políticos que hace 2 años vienen ganando cada vez más terreno en la universidad. Yo felicito su militancia, realmente admiro, digamos, la militancia y la constancia con la que sí. Han estado, ¿verdad?, trabajando en esa dirección, pero sobre todo, digamos, vinculados en un punto, digamos, o hegemonizado, porque esto también articula intereses y sectores diversos, ¿verdad? Pero hegemonizado por el Partido Obrero. Claramente, digamos, ganando espacio dentro del gremio, ¿verdad?, en términos de dirigir las acciones y el discurso, y creo que también aprovechando situaciones de toma estudiantil que empiezan generalmente por un motivo que no tiene nada que ver y terminan, digamos... sí. Me parece que con esto que estás diciendo, que hay motivos que no tienen nada que ver, puede ser que tenga que ver con lo que pasó el año pasado con las tomas, ¿no? Porque, si mal no recuerdo, las tomas empezaron porque había una situación de inseguridad. Exacto. Se proyectaron porque habían secuestrado a una chica, sí, o habían abusado, había un caso de abuso anterior y después sí. Otro que fue, digamos, raro. Porque sí. Yo a lo que voy, digamos, porque realmente no se, con esas cosas, digamos, no se juega, ¿visto? Desde luego no, que no, claro. Pero sí es llamativo que una toma que después, digamos, reivindica banderas
de izquierda empiece por una cuestión de inseguridad y plantee una medida segregacionista. Al comienzo, me acuerdo que era que un colectivo, ¿verdad?, haga pasar a los estudiantes y los estudiantes, ¿verdad?, de nuestra facultad por el parque, que en definitiva era, digamos, los peligrosos son los que están en el parque afuera, ¿verdad?, y la gente que está bien, digamos, va en ese colectivo, no es, digamos, y entraron en un terreno complejo, y después salieron, digamos, otras cuestiones que me parecen muy reivindicables, como el tema del comedor universitario, etcétera. Pero digamos, hay algo parecido. También en el momento del paro, digamos, cuando empieza proagronomía, el primer estallido tiene que ver con la idea de los no docentes cobran más, con cosas que vienen más bien de una reacción que es más de derecha que de izquierda, y que después es, digamos, aprovechada por un sector que viene de la izquierda. Claro. Además me parece que tenemos que hacer un análisis. Bueno, estamos conversando, te voy a comentar más o menos cuál es mi postura al respecto, que obviamente también la voy a clarificar, y la clarificamos todo el tiempo en este programa, que sí. En este programa somos kirchneristas, desde luego defendemos este proyecto, defendemos los planes inclusivos que se llevan adelante, que es para paliar una situación que se viene de alguna manera formando desde hace décadas y décadas y décadas, y que no se puede borrar de un plumazo, ¿no? Entonces, dada la circunstancia en la cual nos encontramos, porque la universidad está inmersa en una situación compleja, en una situación real en la economía, me parece que hay una situación de falta de solidaridad, si se quiere, y de ponerse la camiseta de Argentina y de pelear para adelante cuando la situación es complicada para todos. En ese sentido, tengo entendido que los docentes de ADIUN, por ejemplo, no habían aceptado el mismo acuerdo al que habían llegado la mayoría de los gremios en todo el país, que era por el 32%, y querían una reivindicación salarial del 40%, y por eso llevaron adelante el paro. En ese sentido, me parece que no es estar de acuerdo con el resto de los trabajadores del país que obtuvieron reivindicaciones salariales muy inferiores, y sobre todo, me parecía exagerado. En ese sentido, esa exageración, yo desde afuera veía que era con una dirección netamente política. ¿Cómo ves vos, como trabajador de la universidad, como compañero de tus compañeros docentes, esta situación? Y bueno, tomando en cuenta, digamos, la historia de las últimas 7 paritarias, del comportamiento, digamos, del gremio, la tendencia, digamos, a no firmar los acuerdos que son firmados por el resto de los gremios, y trasladándonos más directamente, digamos, sin ir más lejos al comienzo del paro este año. Al comienzo del paro, el paro empieza antes de que se abran las paritarias, sí. Que habían sido un paro arregladas para ser abiertas más allá de un año. Entonces desde marzo empieza, cosas que ahora anuncia de nuevo que para el año que viene digamos, empezar con un paro por tiempo indeterminado, que es el tipo de medida más fuerte a la que puedes llegar, digamos. Después, claro, de eso, ¿qué más podés hacer? Antes de la apertura de paritaria, y empezar como se había pedido, que después ese dato fue y volvió, pero en la asamblea apareció más de una vez, digamos, y incluso en volantes que ADIUN repartió, un pedido, digamos, de aumento de un 140 y tanto %, porque era lo primero que se pedía. Yo creo que muestra a las claras que no hay, digamos, una voluntad de negociar. Ahora, yo entiendo que ADIUN tampoco es una unidad homogénea, ¿me entiendes? Estamos hablando así en términos de un panorama más amplio, pero no es una unidad homogénea. Lo fue en cierto momento, tuvo una hegemonía clara, digamos, durante los 90, donde este grupo que estuvo con la CONADU histórica, de Walter Díaz, ¿verdad?, en el que está Paveti, realmente han dado una batalla ejemplar, digamos, contra los avances de políticas neoliberales, ¿verdad? Y era un momento en el que la izquierda de distintas procedencias coincidía. Hoy la izquierda es hasta quebrada, es decir, estamos los de izquierda como yo, que estamos defendiendo este proyecto, y hay una izquierda, digamos, opositora. Eso también pasó en ADIUN, solo que terminó siendo hegemonizado, digamos, por la izquierda opositora. Bien. El grupo mismo de Paveti está integrado por muchos kirchneristas, pero también por otros que tiran, digamos, en otra dirección, pero es un grupo que tiene, digamos, ido construyendo durante años cierto, digamos, presencia y solidez y organicidad, digamos, dentro de la universidad, pero que ideológicamente hoy está en contradicción. Eso es lo que yo percibo.
Bien. Otra cosa que me interesa que conversemos y que hablemos al respecto al frente de la sociedad, ¿no? Porque mi idea con el programa siempre es, digamos, que la persona que no sabe nada y que nos está escuchando más o menos tenga una idea acerca de qué es lo que está pasando. Es esto que vos decís que es oposicionismo, según creo entender, es una forma de ver la realidad que ha adoptado una parte de la sociedad, que se contrapone con la mirada que puede tener un militante que observa la realidad desde el oficialismo. Porque particularmente mi crecimiento y mi evolución personal en estos últimos años es ver la realidad no desde el tirapiedras, sino desde la posibilidad concreta que puede tener una persona de construcción real y de gestión. Porque, por ejemplo, cuando sos gobernante y te sancionan una ley como la del 82% móvil, que Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidenta, tuvo que vetar, que fue uno de los pocos vetos que hizo, ¿no? Pero que tuvo que vetar porque era imposible de llevar en la práctica, y porque su sanción tenía objetivos políticos concretos, que era de financiar el Estado y generar caos, porque ese era el objetivo. Bueno, uno ve la realidad de otra manera, ¿no? Y en ese sentido me parece que los gremialistas tienen que ver la realidad también teniendo en cuenta quiénes son los que llevan adelante una política de ajuste de precios, de remarcación, de fogoneo de la inflación, porque la inflación es una situación que nos afecta absolutamente a todos. Pero se le echa la culpa directamente al gobierno. Yo veía muchos carteles que decían que el gobierno resuelva el problema. Claro. Un análisis marxista básico tiene que buscar, digamos, las causas en las fuerzas productivas, ¿verdad? Y en el poder económico. Claro. Eso es lo que yo digo. ¿Qué nos está pasando en nuestra izquierda que no hace un análisis marxista básico? ¿O qué discurso está construyendo para calzar en el medio hegemónico más importante, digamos, de Tucumán, que es la Gaceta? Porque esto tal vez uno dice una estupidez aclararlo, pero nunca está de más, digamos, decirlo. Cobramos muy bajo sueldo en la universidad. Llevamos una situación histórica, ¿verdad?, de rezagamiento que tiene muchísimos años en la universidad. También eso se ha ido acomodando a una práctica, ¿verdad?, que ha ido descuidando también la universidad por parte de nosotros como docentes. Es decir, con pocas horas realmente, ¿verdad?, compensando con eso, digamos, es absolutamente cierto. Ahora, digamos, realmente el objetivo es transformar eso, y transformar eso además implica, digamos, una relación con un montón de otros planos, que es qué tipo de egresado queremos tener, cuántos egresados estamos perdiendo, cuántos egresados de primer año hemos perdido este año. Eso se ha calculado. ¿Cuántos egresados de primer año que ni siquiera han tenido clase, digamos, hoy, ya no están y no van a volver a las aulas? Eso también, digamos, es parte, o sea, no es negar que tenemos salarios bajos y que habría, digamos, sino pensar, digamos, en relación a un proyecto más amplio. Si solamente nos vemos como sujeto gremial, la estamos pifiando, creo yo. Totalmente. Yo comparto absolutamente tu visión, que es una visión más responsable y, como yo te decía, tiene que ver con el resto de con mirar un poquito hacia el costado, como dice la canción, ¿no? Mirar un poquito a la gente, a la familia que hace un esfuerzo para mandar a sus hijos a la escuela, a la universidad, que viene de Jujuy, que viene y aparte la gente de acá también, la gente de acá mismo. Ni siquiera te estoy hablando de el gran San Miguel de Tucumán. Dentro de las 4 avenidas hay familias que se rompen el lomo para mandar a su hijo a la universidad, ¿no? Entonces, la situación es realmente compleja y me parece muy importante también que haya docentes que aporten una mirada distinta acerca de esta situación, que no necesariamente es ir al paro la única solución, como bien decías vos, porque bueno, hay está el derecho a la educación de por medio, que no es poca cosa. Vamos a hablar un poquito más al respecto, pero ahora son las 6:30 de la tarde, tenemos que ir a una publicidad, tenemos que ir a una tanda publicitaria. Nos vamos a la propaganda con Banderas en mi corazón, ya regresamos. Metropolitana FM 93.5 MHz. Comienzo
espacio publicitario. Tucumanhoy.com. Toda la información de Tucumán, de Argentina y del Mercosur. Títulos, noticias de política, economía, educación, deportes, cultura, espectáculos, gremiales. Tucumán a diario. www.tucumanhoy.com. El lugar de las pizzas originales. En El Corte, a una cuadra de la Rotonda. Avenida Coquija 3098. Tapir, atendido por sus propios dueños, en un cálido ambiente familiar. Tapir, por lejos, la mejor pizza. Abierto de jueves a domingos, de 19 a 2 de la mañana. Tapir, en El Corte, a una cuadra de la Rotonda. La única fuente de energía para tu auto en Tucumán se llama Bernat Baterías. Las conseguís únicamente en Mendoza 2231, teléfono 432-8681. Bernat Baterías y energía toda la vida. Compartí es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir. Merlo, San Luis, La Falda, Carlos Paz, Mendoza y viaja también a Cataratas o Camboriú. NC Turismo te lleva. Llámanos a los teléfonos 431-9134 y 156-40-71-98. Vos elegís el lugar. NC Turismo te lleva. Para ver bien todas las cosas bellas de la vida, Óptica Imagen. Anteojos recetados, parasol, contactología. Óptica Imagen. Descuentos especiales a obras sociales y mutuales. Recibimos tarjetas de créditos. Te esperamos en Junín 571. Teléfono 422-1820. Óptica Imagen. Para verte bien siempre. Desde el puerto de Mar del Plata a su mesa, variedad de mariscos y pescados en general y las tradicionales hamburguesas y milanesas preparadas de merluza. Pescadería Vázquez, una tradición en Tucumán. Puesto 89, Mercado del Norte. Por envíos a domicilio, llamar al teléfono 421-6550. Pescadería Vázquez, en el puesto 89 del Mercado del Norte, lo espera. M&G, cerrajería en general, servicios eléctricos, reparación de cortinas y persianas eléctricas, emergencia las 24 horas. Teléfono 155-184-985. Máxima garantía y calidad. M&G, cerrajería en general, La Prida 278. Metropolitana FM 93.5 MHz. Fin espacio publicitario. Una estación de vida. Un sentimiento como vos. ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Cuando a mi lado estás. Tú no te imaginas lo que siento por ti. Metropolitana FM. Una radio sin igual. En mi corazón, seguimos con la visita de Diego Chaín, así es, ¿no? Así es, Diego Chaín. Diego Chaín, que es docente de la UNT, es investigador del CONICET. A ver, como para que nos contés un poco y distendamos antes de seguir hablando de la temática de la UNT. ¿Cuáles son las tareas que estás realizando como docente, como investigador, perdón, del CONICET? Y también contanos qué materias das. Mira, estoy yo en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Letras. Sí. Dicto las materias Teoría, Análisis Literario y Culturales 1 y 2. Ajá. En la carrera de Letras en segundo y cuarto año. O sea, es teoría sobre la literatura y sobre la cultura. Y en el CONICET, actualmente, digamos, he hecho varias investigaciones, digamos, en mi trayectoria que tienen que ver con cuestiones de cultura popular, de la relación de los intelectuales con la cultura popular,
y con cuestiones, digamos, de identidad nacional e identidades regionales, identidades provinciales. Y actualmente con literatura argentina de fines del siglo XIX y comienzo del XX, que es la literatura donde, digamos, los provincianos que en ese momento viajaron a Buenos Aires empiezan a escribir, digamos, la representación esta criollista de la nación, la idea de la nación asociada al gaucho. Bueno, eso estoy investigando en este momento. ¿Y focalizado en la provincia de Tucumán o en general? En este momento no, digamos, son escritores que residen en Buenos Aires y vienen de distintas provincias. Digo, el líder de ese grupo de escritores es Joaquín Víctor González, riojano. Pero digamos, en otro momento he trabajado sobre una formación cultural tucumana que arranca, digamos, con fuerza en la década del 30, que está asociada, digamos, a Padilla y a Rullés acá en Tucumán, y hay una serie de producciones en investigaciones de folclore, de historia, de filosofía, que es digamos, una formación cultural importante en la construcción de las instituciones culturales tucumanas, ¿no? Bien, todo muy interesante. Para los que nos gusta investigar, seguramente son... investigar, bueno, yo no soy investigador, pero investigar, en términos generales, que por ahí a uno le interesa o le apasiona un tema y se pone a averiguar y trata de buscar alguna bibliografía, aunque sea en internet, una referencia, algo por el estilo. Bien, ahora que te conoce un poco mejor la audiencia que nos está acompañando. Mencionabas recién sobre la parte final de la primera parte de la entrevista que los salarios de los docentes son bajos y que de alguna manera esa postura puede llegar a tener algo de justificación, aunque no compartías la forma en que se llevó adelante la protesta, ¿no? Exacto. Sí me gustaría que, como para que cualquier persona que nos esté escuchando sepa cuánto es lo que cobra, por ejemplo, un docente, que son los que hicieron el paro, cuando comienza o durante los primeros años de su carrera. Pesos, digamos. ¿Por cuánto tiempo trabajado estamos hablando? En realidad, digamos, la exigencia de este trabajo es por 20 horas semanales. Digamos, es el cálculo de un semi. Sí. ¿Semi qué? Semi-dedicación, ¿verdad? Sí. Vos podés tener dedicación simple, semi-dedicación o dedicación full-time. Sí. ¿Verdad? Y entonces tenés o 10 horas de dedicación o 20 o 40. Bien. ¿Verdad? Que es el caso del full. Digamos, es el sueldo que correspondería, digamos, a un auxiliar, ¿verdad? Que empieza a trabajar como en un semi, que es el tipo de dedicación más corriente. Es decir, yo lo que pienso es que son sueldos bajos, por lo menos en mi facultad, y sé, digamos, en muchas otras, esos se ha ido acompañando, digamos, con el tiempo, con no trabajar esas 20 horas, o en todo caso ir ahí, pero trabajar también con otras cosas, porque no hay, digamos, mucho más tarea a veces por parte de nosotros los docentes, que dar nuestras clases de consulta. Pero creo que digamos, una recomposición salarial de base justa, digamos, que renove, también debería renovar nuestro proyecto docente, digamos, en la universidad, digamos, y nos llevaría, digamos, a preguntarnos otras cosas más allá del valor del salario. Sí pienso que de hecho no es, digamos, no somos un sector que haya sido especialmente beneficiado por el kirchnerismo. Sí lo ha sido a la investigación. En el caso mío, digamos, por ejemplo, yo estoy en CONICET, sí. Y la investigación, digamos, ha llegado a sueldos más altos. Entiendo que la universidad es históricamente en la Argentina, digamos, no hace falta conocer mucho para saber que es un ámbito muy difícil y resistente, digamos, a gobiernos peronistas, populares. Sí. Y sí, entiendo, digamos, que la negociación con ciertos sectores desde el comienzo no fueron siempre en los mejores términos, pero yo en este momento tengo, como te digo, no soy solamente un profesor universitario, soy alguien que está viviendo un proceso en un país, sí, ¿verdad? Que me parece mucho más importante que una diferencia ahora, digamos, en ese salario. No creo que la imagen de miseria que se intenta dar, digamos, de nosotros como docentes universitarios sea la situación que estamos pasando. No creo que realmente sea así. Creo que hay gente, digamos, en el país que
que necesita más que nosotros, antes que nosotros, ¿no? Uh-huh. Claro, bueno, eso te hacía esta pregunta enmarcada en una situación que, por ejemplo, si es que uno compara, por ejemplo, la forma o digamos el nivel de salarios, y entiendo perfectamente cuál es tu postura, pero es necesario también hacer alguna comparación, por lo menos desde este punto de vista, según de mi punto de vista. Los trabajadores del comercio están cobrando, es cierto que las tareas son distintas, ¿no? Pero los trabajadores del comercio por 5 horas trabajadas, efectivamente, o sea, 25 horas semanales, están cobrando lo mismo, ¿no? Alrededor de 3.000, y los que cobran bien, ¿no? Sí, alrededor los que están cobrando en blanco, etcétera, alrededor de 3.000, 3.200. Yo te lo digo en mi carácter de profesional, digamos, soy abogado, más o menos uno tiene referencia de cuánto es lo que cobran en las otras promociones o los otros gremios. Es decir que lo que se está pidiendo no deja de ser razonable, pero bueno, hay que ver también el resto de la sociedad. Y el resto de la sociedad también me marca que el año pasado, y me interesaría profundizar un poquito ahí, el año pasado en diciembre nosotros tuvimos una situación compleja acá en Tucumán, en otras provincias de Argentina también, que tuvo que ver directamente con los paros de los policías, ¿no? Sí. En realidad no fue un paro, fue un paro encubierto, que ellos no lo quieren decir ni siquiera así, ni siquiera quieren decir autoacuartelamiento. En Córdoba y en Santa Fe sí se habían autoacuartelado, ¿no? Sí. Sobre todo en Córdoba, que quedó bien claro. Pero acá en Tucumán simplemente se habían quedado en su puesto de trabajo, no habían salido a patrullar ni nada, y se produjo una situación difícil, ¿no? Sí. Se produjo una situación difícil, con muertos inclusive. Trágica para nosotros, sí. Como sociedad, ¿no? En Tucumán ha sido muy... Sí. Muy doloroso. Sí, muy doloroso. Bueno, esa situación para mí está directamente fogoneada por algo que veníamos hablando recién, que es la situación de inflación que llevan adelante los remarcadores de precios, los formadores de precios, que son en particular las grandes cadenas, ¿no es así? Sí. Vos me dirás, ¿por qué me voy hacia ahí? Porque para mí, y esto es algo que circuló durante el año pasado, que es que hay trabajadores de derechos, trabajadores que están o que realizan su actividad directamente vinculada con derechos fundamentales de la sociedad. En este caso el derecho a la educación, en el caso de los policías la seguridad ciudadana, en el caso de los médicos, por ejemplo, la salud, ¿no? Claro. Se hablaba de la posibilidad de reglamentar con mucha más profundización o profundidad el tema del derecho a huelga en este tipo de situaciones. ¿Vos tenés alguna idea al respecto? ¿Considerás que existieron o existen instancias previas? Me imagino que sí, o si es que se respetaron los canales correspondientes al momento de llevar adelante el paro, si es que ya más o menos explicitaste esto, digamos, antes de sí, los canales, digamos, son los que se utilizan. Yo creo que no va, digamos, ni por restringir, digamos, el derecho gremial, ni tampoco por mucho cambio, digamos, de ningún tipo de reglamento, sino por, digamos, acá hay una batalla cultural, digamos, que dar. Es decir, las asambleas representan, digamos, a un sector movilizado de una comunidad que es mucho más amplia, ¿sí? En algunos casos eso sí conecta realmente con sentido de mayoría y en otros no. Yo entiendo la utilidad política que tiene la asamblea y no es que diga que esté en contra de las asambleas, ¿me entendés? Sino sí me parece que, digamos, las asambleas como único modo de legitimación de la representación está poniendo en escena una fantasía de la representación directa, donde está y habla de por sí el estudiante en sí mismo, ¿verdad? Habla del docente, no existe ni el estudiante en sí mismo ni el docente en sí mismo. Hay una heterogeneidad de gente que piensa distintas cosas, que está atada a intereses diferentes, ¿verdad? En distintos lugares. Entonces, ese modo de aplanar, digamos, la representación, como que ahí se ha expresado la voluntad, digamos, no hace una mínima lectura política y sociológica, ¿verdad? En términos de cómo se constituye, digamos, un proceso social, ¿verdad? Cómo se dan, digamos, los juegos dentro de lo que podríamos llamar un campo donde hay una hegemonía, digamos. Entonces se socavan las representaciones de mayorías,
eso es lo que en definitiva queda siempre como ilegítimo. O sea, está impugnado, está sospechado de corrupción, viciado, ¿verdad? Quien ha sido elegido cuando todos han votado. Eso es lo que me parece preocupante. Ah, bien, bien. Eso es antidemocrático. Y aparte, más es allá de una eso, democracia de élite, la democracia de los que estamos, ¿verdad?, iluminados y sabemos cómo es la cosa, ¿verdad? Y no la cuestión, digamos, de cuando todos realmente tienen que expresarse. Ahí tiene que mediar la representación y después se tiene que respetar, digamos, esa representación que ha sido elegida, cuando todos han tenido el derecho de expresar. Obviamente nuestra universidad tiene un montón de canales que, digamos, vuelven difusas y oscuras un montón de relaciones, ¿sí? Como el voto secreto, ¿verdad? En el Consejo Superior, cuando un consejero ahí está actuando en carácter de representación, no es un acto privado, ¿verdad? De conciencia ciudadana, sino de representación electoral, o que no votemos directamente. Yo creo que ojalá ahora la reforma de estatuto pueda, digamos, cambiar eso. Clarificar. Claro, pero no empecemos, y vamos a transformar eso, pero no a desconocer en sí misma todo lo que son las representaciones, digamos, de mayoría. Por otra parte, se hicieron denuncias, y como te digo, yo también opinando un poco desde afuera y tratando de que vos también me contés cuál es la realidad, si se vivió efectivamente esto o no. Las asambleas se prestan a muchos manejos que no son del todo claros también, ¿no? Yo recuerdo el año pasado, durante las tomas, que había denuncias de muchos estudiantes que querían participar en las asambleas y no les permitieron participar porque había un grupo que manejaba quién ingresaba y quién no ingresaba, y además lo dejaban sujeto a otra instancia, una vez que se decidía algo en esa asamblea, a la instancia a la cual no accedían mayorías. Te pregunto respecto de eso y respecto de si es que en estas asambleas que se realizaron ahora fueron claras o no, si la participación fue abierta o no. Bueno, como no tengo, digamos, elementos así de evidencia, no voy a opinar así tan abiertamente, pero digamos, no voy a decir taxativamente nada de lo que no voy a tener prueba para sostener. Pero sí creo, digamos, que, por ejemplo, el año pasado, con el tema de las tomas, hubo incluso hasta asambleas paralelas. Claro. ¿Y cuál es la legitimidad? Ahí es donde va la pregunta, ¿verdad? Claro. O sea, ¿cuál es la legitimidad? Antes de que se produzca el episodio ese, digamos, tan condenable, ¿verdad?, de la patoteada a los chicos que estaban en la toma del rectorado, había habido una manifestación de muchos estudiantes que también quisieron entrar al rectorado y que estaban pidiendo, ¿verdad?, asamblea. Entrar a debatir. Ve que es lo mismo que estoy diciendo, estas dos asambleas. O sea, ¿dónde está la representación? ¿Cuál es el voto que vale? Ahí, si no se reconocen canales institucionales donde se puedan expresarse todos para opinar, ¿me entendés? O puedes hacer una asamblea, vota una cosa, viene otra, te hace una asamblea adentro y te vota lo contrario. No se puede negociar con el asambleísmo. Eso es lo que le ha pasado el año pasado a los decanos, que negoció con las tomas, y ahora a la rectora, que ha negociado, digamos. No se puede negociar porque, como dice un gran amigo también y compañero Yepes, dice, te corren el arco, porque se vuelve a asamblea y cuando ya se empezó a hacer la tratativa para solucionar lo que se ha pedido, ya lo que se pide es otra cosa. La lógica de la dispersión de la propia asamblea lleva a eso. Por supuesto que hay, digamos, gente que mira políticamente eso y que busca operar, cosa que no, ¿cómo se dice? No voy a... no critico en sí mismo, lo que yo critico es que se disfracen de independiente. Digamos, si visibilizaran esa acción política, ¿verdad?, en el modo en el que se opera, eso me parece perfecto, porque todos tenemos derecho a hacer política y buscar, digamos, ser votado, ¿verdad?, ganar gente, digamos, en los distintos ámbitos. Ahora, el año pasado, cuando hacía el tema de las tomas, Daniel Blanco, ¿verdad?, había declarado, después de las primarias, que habían sacado el 4% de los votos, que con las tomas iban a sacar muchos más votos. Y salieron otra vez en las páginas de Daniel Blanco mientras iban produciendo la situación de las tomas, pensando que iba a pasar lo mismo que en Salta, que no pasó. Cuando fueron después, sacaron el 3%. ¿Sí? Creían, quiero decir, ahí claro, quien está operando no sacó el resultado que creía. Digamos, no fue tan bien, no produjo el mismo efecto. Por supuesto, Cano se fue a las nubes. Claro. Y bueno, ahora ya para finalizar, porque estamos en el último tramo ya de esta parte del programa, sí te quiero preguntar, porque antes de que vengas aquí hablamos muy poquito, pero hablamos acerca de el rol de los medios, ¿no? Sí. El rol de los medios que, para mí, con una clara intencionalidad política,
fogonea determinados asuntos en todos los aspectos, en aspectos Todo, municipales, en aspectos provinciales, siempre con finalidad política, Sí. finalidad económica, desde luego que sí. ¿Cuál es tu análisis acerca del rol de los medios en la temática UNT? Particularmente sobre el paro que se ha llevado durante 89 días durante este año. Yo creo que la intencionalidad, digamos, de la Gaceta como medio en general, no estamos hablando de cada uno de quienes escriben, ¿verdad? Y en este caso, digamos, es fortalecer una candidatura de Cano. Digamos, en este momento está operando en esa dirección. Y aprovecha, digamos, y fogonea. Lo que a mí me preocuparía, digamos, compañero del PO, es ser funcionales a esa construcción. Que, digamos, acá en este caso ha juntado gente que está en contra de Alperovich, en contra del gobierno nacional y en contra de Bardón dentro de las internas, ¿verdad?, que se han venido manejando. Entonces juntó alianzas, digamos, de gente muy de izquierda y gente muy de derecha, que están en el mismo lugar, digamos, hoy. Sí, así es. Creo que eso es lo que Y representa el discurso que construye la Gaceta sobre esto. Bien, y es algo que se ve incluso hoy mismo, porque sin que la llamen a la izquierda, hoy por hoy un paro que se va a realizar durante el día de mañana, Sí. que se va a llevar por parte del sindicalismo más retrógrado, o el más burócrata, si se quiere, en conjunto o en acuerdo con los sectores más reaccionarios de la Argentina, porque recordemos que los que están impulsando el paro son Barrio Nuevo y Moyano, que estaban sentados hace menos de un mes con la gente de la mesa de enlace en Buenos Aires, ¿no es así? Sí. Y hoy la izquierda sale a cortar accesos a las principales ciudades en todo el país. La izquierda, que es la verdad que decir la izquierda ya no sé si es hacerle un favor, porque lo único que hacen es ser el grupo de choque, es el grupo de choque de sectores que todo el tiempo los están utilizando, ¿no? Entonces dentro de la universidad se suele ver un mecanismo por lo menos parecido. Sí, ¿no? sí. Sí, yo creo que en la universidad, digamos, lo que agrava la cuestión es que somos intelectuales y parte de lo que nos constituye como sujetos sociales es que queremos ser muy individuos. Más individuos que el resto de la gente, ¿verdad? Los intelectuales, así las cosas de masa, ¿verdad? No son... y eso obstruye, digamos, formas de articulación política concreta dentro de la universidad. Y para nosotros los kirchneristas creo que también nos está costando, ¿verdad? O sea, hay... y también eso crea, digamos, el terreno, digamos, que facilita esta idea del asambleísmo, ¿no? O sea, de que ahí está instanciado lo que cada uno piensa, porque está el cuerpo de cada uno diciendo, ¿verdad? Y no una lectura política. Y a eso voy yo, digamos, a la ingenuidad de esa mirada, que, digamos, como si no estuviéramos atravesados por posiciones que tienen que ver con luchas que nos exceden, ¿verdad? Desde luego. Y aparte no solamente que los están exceden, incidiendo en lo que hacemos y decimos. Sí, no solamente los exceden, sino que además están bastante clarificadas, digamos, desde determinados sectores de la universidad, porque, por ejemplo, desde el radicalismo hay una postura muy importante dentro de la universidad, que todo el mundo lo dice, pero no queda claro cuando uno lee un medio, por ejemplo, particularmente cuando uno lee la Gaceta, no queda claro que es de alguna manera la caja desde la cual se financia el radicalismo en la provincia, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que es una cuestión de puja de poder también, ¿no? La lucha en la universidad. Antes de finalizar esta entrevista, por la cual te agradecemos, recordamos a la audiencia que estamos en diálogo con Diego Cheín, me gustaría preguntarte, no preguntarte, sino dejarte el micrófono libre para que vos digas lo que te parezca que es necesario comunicar, y que yo no te haya preguntado en esta oportunidad respecto a esta temática en particular, ¿no? Sí, digamos, no es específicamente algo que no he dicho, pero que sí me parece lo destacaría. Es, digamos, la necesidad de que quienes estamos apoyando este proyecto nos visibilicemos, digamos, como fuerza dentro de la universidad, pero como una fuerza, digamos, unida y organizada. Es decir, hubo intentos que... Sí. Pero creo, digamos, que si no vamos a lograr empezar, digamos, a poder reaccionar desde el momento en el que empiezan a producirse, digamos,
estas situaciones, digamos, que después se extienden tanto en el tiempo, ¿verdad?, como las tomas o un paro por tiempo indeterminado como el que hemos vivido, y de entrada, digamos, empezar a nosotros hacer una lectura política, digamos, a cortar con el discurso ingenuo, ¿verdad? Un discurso que, digamos, a mí me ha cansado que estén criticando la moral del otro todo el tiempo, ¿verdad?, como único eje. Es decir, si es o no es corrupto, si da o no da algo, si ha sacado o no sacó alguna tajada. Obviamente se condena eso, pero hay un momento en que hay que empezar a hablar de política. Desde luego. No solamente para generar los anticuerpos ante situaciones nocivas, me parece, sino también para generar soluciones concretas. Exacto, porque en un punto, una vuelta yo escuché un hombre, un conocido, que decía que en una pareja, en un punto, yo no sé si será ser muy pesimista o no, que en una pareja, en un punto, muchas veces las cuestiones se terminan reduciendo a una cuestión de dinero, sobre todo cuando hay una cuestión económica un poco apretada, ¿no? Y la política, de alguna manera también, sin desconocer que existen muchos otros aspectos que se pueden desarrollar, pero la política de alguna manera es distribuir los ingresos, los recursos, para que... Pero hay recursos, por ejemplo, que son el capital simbólico. Eso damos nosotros en la universidad. Le damos un título que dice que vos sabes más que mucha otra gente. ¿Me entendés? Y en eso hay una responsabilidad social. Claro, no es solo una cuestión de salario. Yo tengo que hacerme cargo de que estoy en una institución que reproduce y legitima cuál es la cultura que supone que vale para nuestro país, para nuestra provincia. Claro, eso es una responsabilidad mayor. Eso, claro, no, pero yo te decía que es importante que... Y para los que tienen menos plata, que puedan, digamos, acceder. Claro, pero bueno, sin ir más lejos, este gobierno es el que ha incrementado el presupuesto para educación en unos cuantos puntos por ciento, ¿no? Que es algo, una reivindicación incluso de la propia izquierda, ¿no? Así que bueno, te agradecemos por haber venido, por haber volcado tus apreciaciones respecto a este asunto. Cada vez que tengas que comunicar algo, siempre le decimos lo mismo a nuestros invitados. Está abierto el micrófono, simplemente te comunicas con nosotros y nosotros vamos a hacer lo posible, lo que esté en nuestras manos. Nosotros seguimos después de las 7 con Banderas sin Mi Corazón.